del mar. Muchas bendiciones a todos nuestros hermanos, hermanas, amigos, amigas que están siguiendo día a día estos estudios bíblicos, lecturas bíblicas de la palabra de Dios, porque es muy importante, hermanos, que nosotros podamos prestar atención a todo lo que nos dice el Señor en las Escrituras para que podamos conocer más el carácter del Dios verdadero, del Dios de Israel, de este Dios que leemos, que conocemos en las Escrituras, el cual está esperando que cada uno de nosotros podamos acercarnos a Él, porque el Señor está llamando a todos. Lamentablemente no todos oyen su llamado, pero nosotros que estamos reconociendo la voz de nuestro pastor, pues acerquémonos a Él. Busquémoslo de todo corazón al Señor y podamos pues conocer más de Él y acercarnos a Él para encontrar la vida y la vida eterna. Bien, hemos estado viendo estos capítulos del libro de Deuteronomio, principalmente los últimos que hemos estado viendo, tratan mucho respecto a la obediencia. ¿Sí? La obediencia. Habíamos visto en el capítulo 28 principalmente que había una instrucción bastante fuerte respecto a la obediencia. En resumen, si obedeces todo lo que el Señor dice, entonces tendrás bendiciones y todo lo bueno que el Señor tiene, pues te será dado. Pero si no obedeces las palabras de Dios ni caminas conforme a sus mandamientos y estatutos, pues te vendrá sobre ti maldición y todo lo malo. ¿Verdad? Eso habíamos visto en los capítulos anteriores. Y ahora en este capítulo 30 continúa, pero hay algo muy interesante que tiene para decirnos. ¿Qué pasaría si el pueblo, después de haber desobedecido, de haberse alejado de Dios, será que tiene alguna oportunidad para volver, para retornar, para dejar esos malos caminos? Eso es lo que vamos a ver en este capítulo 30. Y nos dice, Deuteronomio capítulo 30, verso 1. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Bueno, recordemos que lo que habíamos leído en el capítulo 28 es que si el pueblo de Dios caminaba en desobediencia, ¿qué sucedería? Pues no solamente que toda la maldición caería sobre el pueblo de Israel, sino que serían esparcidos, serían llevados primero cautivos como esclavos a otras naciones y posteriormente a eso serían esparcidos por todo el mundo. Pero si te arrepintieres, dice la palabra, el Señor oirá esa voz, esa oración, ese corazón arrepentido, ese corazón contrito y humillado. Y dice, hará que vuelvas a la tierra prometida. Pues, ¿qué sucedió? Me voy a adelantar con la historia bíblica. Sucedió que el pueblo de Israel evidentemente desobedeció. Realmente se alejó de la palabra de Dios, ya no caminaban conforme a sus estatutos y preceptos, y el Señor, pues después de muchas advertencias, después de haber enviado a muchísimos profetas y que el pueblo no quiso arrepentirse, pues el Señor dijo, bueno, hasta aquí se acabó la oportunidad
y voy a hacer que venga una nación muy grande y numerosa y que se los lleve cautivos, esclavos. Entonces vinieron los babilonios. Voy a hablar específicamente del pueblo de los judíos, ¿sí? La tierra de Judea. Recordemos que en aquel tiempo se dividió, la nación de Israel se dividió en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, ¿sí? El reino del norte, que era Israel, que tenía su ciudad importante, ciudad capital, pues que era Samaria, y la tierra de los judíos, ¿sí? La tierra de Judá, el reino de Judá, que por supuesto, porque eran de la tribu de Judá, por eso es que se les llama judíos. Entonces resulta que a estos judíos pues los invadieron los babilonios. Los invadieron, destruyeron las casas, destruyeron el templo de Salomón, destruyeron todo cuanto había en su paso y se llevaron a los judíos cautivos, esclavos. Se los llevaron a la tierra de Babilonia. Y bueno, hay muchas historias ahí de los judíos en la tierra de Babilonia que vamos a estar viendo a través de las escrituras. Pero resulta que sucedió lo que está relatando aquí Deuteronomio capítulo 30. ¿Sí? Porque en realidad ellos, pues los judíos, principalmente Daniel, ¿sí? El profeta Daniel, recuerda el profeta Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, ¿no? Ellos que les cambiaron los nombres, ¿no? En la tierra de Babilonia, ellos se arrepintieron. Si vemos en el capítulo 9 del libro de Daniel, vemos la oración de arrepentimiento de Daniel que dice: Señor, perdónanos por nuestra desobediencia. Realmente estamos viviendo todo esto, toda esta desolación por nuestra culpa, porque no hemos caminado conforme a tus mandamientos, conforme a tu palabra. Daniel se arrepintió y aquellos otros varones también se arrepintieron. Hubieron varios judíos, bastantes judíos, que se arrepintieron de su desobediencia, y podemos mencionar también a Nehemías, por ejemplo, ¿no? O Esdras, ¿no? Entonces ellos se arrepintieron y entonces el Señor oyó la voz de estos varones de Dios y los devolvió a la tierra prometida. Y tal como dice aquí en las escrituras, dice: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Muy bien, entonces veamos el versículo 2. Dice: aparte de arrepentirte, si te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz. Porque no se trata simplemente de decir: Señor, me arrepiento. Y que, bueno, Señor, perdóname y listo. No. Además hay que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Obras que manifiesten que verdaderamente nos hemos arrepentido. ¿Sí? Y en este caso el Señor dice: si te arrepintieres y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, dice, con todo tu corazón, con toda tu alma. Si tú y tus hijos obedecieren a mi voz con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Eso fue con lo que sucedió con el pueblo judío, ¿sí? Pues recordemos una vez más, y voy a poner un mapa en la pantalla para que podamos ver cómo era la nación de Israel
¿sí? Cómo se dividieron, pues así quedó la nación de Israel después de, recuerda, después del reinado de Salomón. El reino se dividió, ¿sí? Por abajo, en el sur, tenemos el reino de Judá, que estaba principalmente la tribu de Judá, y en la parte de arriba, del norte, tenemos el reino de Israel, ¿sí? Ahí la ciudad capital, vamos a decir, era Samaria, estaba en la tribu de Efraín, ¿sí? Bueno, pues los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia, pero se arrepintieron y retornaron a su tierra, ¿sí? En el tiempo de Ciro, rey de Persia, en el tiempo de Esdras, volvieron a la tierra de Israel después de haberse arrepentido, haber empezado a obedecer a Dios con todo su corazón. Entonces Dios tuvo misericordia y los devolvió a su tierra. ¿Qué sucedió con el reino de Israel? Pues la parte del norte, ellos fueron llevados cautivos principalmente a la tierra de Asiria, ¿sí? Los asirios los esclavizaron y estos israelitas no retornaron específicamente ellos a la tierra de Israel, sino que ellos principalmente fueron esparcidos entre todas las naciones del mundo hasta los confines de la tierra. Pues sí hubieron algunos israelitas que volvieron a la tierra de Israel, principalmente a la ciudad de Samaria, ¿sí? Que era la ciudad principal. Estos eran los samaritanos, pero no eran israelitas puros, según los judíos, eran israelitas que ya estaban mezclados, ¿sí? Entre asirios, israelitas y de otras naciones, pues no eran israelitas puros, según los judíos. Por eso es que había esa contienda, ¿no? Entre judíos y samaritanos. Bueno, el punto es que la gran mayoría de los israelitas del reino del norte, que fueron esparcidos por todas las naciones, pues ellos quedaron pues mezclados entre una infinidad de culturas, ¿sí? De religiones. Y por eso es que cuando el Señor Jesús vino a la tierra de Israel y empezó a predicar, Él decía: tengo que ir a recoger a otra gente, a otras ovejas, ¿sí? Para traerlos hacia mí, para que sean todos de un solo rebaño y un solo pastor. En otras palabras, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo. Ahí está representando como que el hijo mayor era la tierra de Judá, y el hijo menor, el desobediente, que se fue a comer con los cerdos, pues eran los que se habían esparcido y mezclado, ¿sí? Entre todas las naciones del mundo. Bueno, es bastante interesante verlo desde un contexto histórico israelita, ¿sí? Pero entonces, ¿qué sucede, hermano? Sucede que ahora el Señor Jesús, a través del Evangelio, ¿sí? Nos está llamando a los que somos del pueblo de Dios. Nos está llamando a la obediencia. Si te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres su voz, con sinceridad, realmente con toda tu alma y con todo tu corazón, entonces Jehová te hará volver. Te volverá a traer a la tierra prometida. Por eso es que vemos en el libro de Apocalipsis principalmente, y también en algunos libros de los profetas, que este remanente de Israel reinará con el Mesías, con vara de hierro, dice Apocalipsis, desde la tierra de Israel. Por eso es que hay un lapso de 1000 años, bueno, y ahí tenemos todo un aspecto profético, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis principalmente. Y también que nos habla, por ejemplo, el profeta Joel, Zacarías, Isaías, etc.
de que todo el pueblo sería rescatado y los que son del Mesías pues reinarían juntamente con Cristo desde la tierra prometida. Ese tiempo de reinado, el milenio, ¿sí?, se va a llevar a cabo en este planeta, ¿sí?, reinando Cristo desde la tierra de Israel juntamente con todo su rebaño. Entonces, si nosotros realmente somos ovejas de Cristo, si somos cuerpo de Cristo, entonces debemos atender la voz del Señor nuestro Dios y obedecer, no solamente arrepentirnos, no solamente lamentarnos, sino también dar frutos dignos de arrepentimiento, caminar conforme a sus palabras y estatutos. Moisés decía: toda alma que no oiga al Mesías, que no obedezca al Mesías, será desarraigado del pueblo. Por eso, la salvación eterna es para todos aquellos que obedecen, ¿sí?, todos aquellos que obedecen al Mesías. Y dice el verso 4 de Deuteronomio 30: aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Aquí estamos viendo prácticamente y de forma muy clara el Evangelio. Si es que nosotros realmente nos arrepentimos, si empezamos a obedecer la voz del Señor nuestro Dios, entonces dice, Él circuncidará nuestro corazón. Y es que por eso es que en este tiempo, en el tiempo en que nosotros, pueblo de Dios, estamos volviendo a nuestro Dios, es que el Señor circuncida nuestro corazón. Vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2. Vamos a ver Romanos capítulo 2, verso 29. Vamos a verlo desde el 28. Dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Quisiera leer este mismo versículo en la versión NTV. Vamos a ver cómo nos dice. Dice el verso 28: pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, es decir, la circuncisión en la carne, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu de Dios, y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Es decir, ahora nosotros no obedecemos la circuncisión en letra, conforme a la ley de obras físicas de Moisés. Ahora nosotros obedecemos la ley, pero desde un aspecto espiritual, que es la circuncisión del corazón, ¿sí? Por eso Moisés estaba profetizando en realidad en Deuteronomio 30 y decía en el verso 6: y circuncidará Jehová tu corazón, ¿sí? Circuncidará Jehová tu Dios tu corazón.
¿Qué significa la circuncisión? La circuncisión física consistía en cortar la carne del prepucio. La circuncisión del corazón es semejante. La circuncisión del corazón consiste en quitar la carne del corazón, toda la carnalidad de nuestro corazón. Dejar de vivir en función a nuestro yo, dejar de vivir en función a nuestro ego, sacar esa carne y empezar a vivir conforme a lo que Dios quiere. Esa es la circuncisión del corazón. Entonces, dice, circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y aquí está hablando de la verdadera vida, la vida eterna, la vida en Cristo. Es interesante que en el tiempo del Señor Jesús, cuando Él vino a traer el Evangelio, el Señor Jesús nos decía a todos que a nosotros nos perseguirían, incluso nos matarían. Y así es como murieron muchos discípulos de Cristo. Sí, los mataron decapitados, a Santiago le clavaron la espada, a Pablo lo decapitaron, ¿sí? A Pedro lo crucificaron de cabeza. Bueno, los discípulos de Cristo morían. Y el Señor nos dice, pues, así como a mí me han aborrecido, a ustedes también los aborrecerán. El apóstol Pablo dice, todos los que quieran vivir en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero ellos no murieron. Ellos no murieron. Ellos tienen vida eterna. Por eso es que morían, no morían desesperados, no morían angustiados, ¿sí? Con un rostro así, sin esperanza, demacrados, no. Ellos morían felices, ellos morían con una sonrisa en el rostro, morían cantando. Porque era algo hermoso sufrir por causa del Mesías, porque ahí está la verdadera vida, la verdadera resurrección. Yo quisiera leerle un texto bíblico que está en Filipenses capítulo 3, verso 10. El apóstol Pablo nos habla. Lo vamos a leer en la versión NBI. El apóstol Pablo nos dice: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. ¿Qué le parece? El apóstol Pablo está diciendo, yo lo he perdido todo. Quiero experimentar lo que sufrió Cristo por causa de su palabra. Quiero ser semejante a Cristo en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. ¿Qué le parece? ¿Estamos nosotros siguiendo el camino de Cristo? ¿Estamos nosotros como el apóstol Pablo padeciendo por causa de su palabra, por causa de su verdad? Porque recordemos lo que dice el apóstol Pablo: imítenme, porque yo imito a Cristo. Entonces ahí hay verdadera resurrección. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos, dice el apóstol Pablo, ¿sí? Participando de sus sufrimientos, llegando a ser semejante a Cristo en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. ¿Cómo nosotros esperamos alcanzar la resurrección de entre los muertos? ¿Yendo a una reunioncita solamente los domingos? ¿Un par de horas de levantar la mano? ¿Cómo nosotros esperamos alcanzar la resurrección de entre los muertos?
El Evangelio es así, hermanos. Aquel que conoce la verdad, vive conforme a la verdad, y el que está en el verdadero Evangelio, pues va a vivir lo que vivió el Señor Jesús, lo que vivieron los apóstoles, lo que vivieron los discípulos. ¿Sí? Persecuciones, vituperios, aborrecimientos, nos expulsan, ¿no?, de lugares por predicar el Evangelio, la verdad tal cual es. Bueno, esa es la vida del cristiano. Entonces así alcanzaremos la resurrección entre los muertos, como decía el apóstol Pablo. Esa es la verdadera vida. Amar verdaderamente a Cristo con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma para tener la verdadera vida. Muy bien, dice entonces lo que habíamos leído: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Estamos hablando ahí también de persecución. Se dan cuenta que realmente esto está muy, muy relacionado, estrechamente relacionado con el Evangelio. Dice, Jehová tu Dios pondrá todas estas maldiciones sobre tus enemigos, sobre tus aborrecedores que te persiguieron, y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo respecto a las persecuciones. Vamos a irnos, por ejemplo, a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo... Vamos a ver desde el versículo 3. El apóstol Pablo escribe a la iglesia que estaba en Tesalónica y les dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Sufrir persecuciones y tribulaciones por causa de Cristo, dice el verso 5, que es demostración del justo juicio de Dios, para que seamos tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual padecemos. Y complementa el verso 6 y dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Qué les parece? Entonces, esta parte de Segunda de Tesalonicenses nos está hablando prácticamente lo que ya había sido profetizado en el libro de Deuteronomio en el capítulo 30, ¿sí? Porque el Señor dice: hará caer sobre los que os persiguieron y aborrecieron todas estas maldiciones. Ellos no tendrán vida, sino que aquí dice el apóstol Pablo: ellos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, ¿sí? Pero a vosotros, ¿sí?, que
que estáis sufriendo por causa del reino de Dios, pues a vosotros que sois atribulados, os dará reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Sí? En este tiempo, en esta vida, tendremos aflicción. Eso dicen las Escrituras, eso dice el Señor Jesús. En este tiempo tendremos aflicción físicamente hablando, por causa de su palabra. Pero espiritualmente en el alma tenemos paz y reposo. ¿Se da cuenta? El gozo que el Señor pone en nosotros, el mundo no nos los puede quitar. Porque nuestro gozo no está en función a cosas terrenales, sino que nuestro gozo está en función a las bendiciones eternas, a la eternidad con Cristo. ¿Se da cuenta? ¿De qué grupo somos? ¿Estamos nosotros viviendo el verdadero evangelio de tal manera que en este tiempo sufrimos, pero tenemos vida eterna? ¿O de aquellos que están, no viviendo el evangelio, que están buscando amar su vida en este mundo y están buscando el reposo, la paz terrenal y no viven el camino de Cristo, no dan las pisadas de Cristo? ¿Qué va a ser de ellos? Por tanto, nosotros perseveremos en las palabras del Señor, como dice Deuteronomio, permaneciendo en obediencia. Permaneciendo en obediencia a su palabra. Por eso dice el verso 8. Tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces aquí vemos algo muy marcado, ¿sí? La obediencia. Quiero leerles un texto bíblico que nos dice el profeta Isaías capítulo 65. Isaías capítulo 65, vámonos al verso 17. Veamos que el profeta Isaías pues profetizó también respecto a nuestra vida después del tiempo de aflicción, después del tiempo de persecución, después de este tiempo en que los que aman este mundo nos aborrecen por predicar la verdad de Cristo. Dice Isaías 65, verso 17. Dice, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro, ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Bien, y toda la promesa ahí que el profeta Isaías nos expresa en este capítulo 65 de Isaías, que nos habla de un tiempo en el que nosotros estaremos en la tierra de Israel, ¿sí? En la tierra de Israel, reinando con Cristo,
disfrutando de la vida que el Señor tiene preparada para todos aquellos que le obedecen, para todos aquellos que en este tiempo están sufriendo por causa de Cristo. Eso es, tenemos la mente puesta ahí, en la herencia del Señor. ¿Dónde está nuestra mente? ¿O queremos hacer nuestra propia voluntad en este mundo, buscar nuestros sueños terrenales e ir en pos de las cosas pasajeras? ¿Qué tipo de pueblo somos? Entonces todo esto dice, nos dará, el verso 10 de Deuteronomio 30 nos dice, nos dará cuando obedeciereis a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerán y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. ¿Sabe qué? En realidad, cuando el Señor Jesús hace la obra en nuestras vidas, entonces nosotros podemos escuchar su voz. Podemos entender lo que realmente significa la existencia. ¿Sí? Porque en realidad, cuando nosotros somos nacidos del Espíritu de Dios, podemos ser uno en Dios. Y entonces vamos a obedecer lo que la esencia de Dios nos está transmitiendo. Recordemos las palabras del apóstol Juan, que decía, Dios es luz, Dios es amor. La luz, el amor, se manifiesta en unidad del cuerpo de Cristo. Recuerda cómo los discípulos del Señor Jesús vivían todos juntos, compartían todo lo que tenían, no decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todos los que tenían casas o heredades las vendían para repartir a cada uno según la necesidad. Y todos perseveraban unánimes cada día en la enseñanza, en la oración, en el evangelismo, compartiendo la comida, unidad. Aquellos que están en el verdadero evangelio conocen la esencia de Dios, pueden escuchar la voz del Padre Celestial, que es la esencia de la vida, y entonces pueden ser uno. Muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Voy a hacer aquí un contraste. ¿Cuál es el mensaje del mundo? ¿Cuál es el mensaje del príncipe de este mundo, verdad? Que la palabra llama a Satanás, el príncipe de este mundo. ¿Cuál es el mensaje del mundo? El mensaje del mundo es luchar por lo que tú quieres, tú eres lo más importante. Tu ego es lo más importante, tu yo es lo más importante. Busca tu individualismo, logra tus propios propósitos y tus propios proyectos. Pero ¿cuál es la predicación de Cristo? Si alguno quiere venir en pos de mí, dice el Señor Jesús, debe negarse a sí mismo. No debe hacer su propia voluntad.
No debe ir en pos de sus propios deseos. No debe ser individualista. ¿Se da cuenta? Ahí vas a ver diferenciar de lo que usted está escuchando, si es mensaje del mundo o es mensaje de Dios. El mundo lo va a llevar a usted a pensar de una forma individualista, ¿no? Donde usted tiene que ser lo más importante, ¿no? Pero el mensaje de Cristo lo va a llevar a amar a los demás como si fuera usted mismo. Lo va a llevar a la unidad, a compartir. Principalmente con aquellos que buscan también al Señor, usted va a ser una familia. Hermanos, hermanas, recuerda el Señor Jesús decía, mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Ellos son mi familia. Los que obedecen lo que dice Cristo, los que se niegan a sí mismos. Porque el que ama su vida en este mundo, la perderá. Pero aquel que aborrece su vida por mi causa, éste la salvará. Por eso, primero tenemos que despojarnos de todo. ¿Sí? Debemos despojarnos de nuestro yo, de nuestros deseos, de nuestros sueños, de nuestros anhelos en este mundo. Debemos sacarlo. Y entonces decirle, Señor, ya no quiero hacer mi propia voluntad, quiero hacer lo que tú digas. Entonces es cuando empezamos a leer la palabra, escudriñar las escrituras y poner en práctica cada una de las palabras de nuestro Señor. Entonces, ahí está la vida. No es algo difícil, no es algo imposible. Cuando amamos a Dios es un deleite obedecer las palabras de Dios. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Y dice el verso 15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas, si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. Tengamos cuidado de no dejarnos extraviar, ni inclinarnos a dioses ajenos. No honremos otras cosas. Muchas veces uno pone su confianza más en el dinero que en Dios. Eso es idolatría. Muchas veces uno pone más su confianza en su posición, en su prestigio, en sus títulos, que en Dios. Eso es idolatría. Idolatría al ego, ¿no? De hecho, al yo, idolatría al yo. Que uno por su posición, por su estatus, no sé, por sus títulos, ya se cree seguro. Pero eso es idolatría. Nosotros debemos confiar es en el Señor. En el Señor nuestro Dios. Veamos qué nos dice el libro de Hebreos. Versículo 1. Y esta es una advertencia para nosotros también, así como advertía al pueblo de Israel en el libro de Deuteronomio. Veamos qué dice Hebreos 2, verso 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia que aquellos antiguos, más diligencia que aquellos israelitas,
Nosotros tenemos que atender con más diligencia las cosas que hemos oído, el Evangelio de Cristo. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Se da cuenta la comparación que nos hace aquí? Es necesario que ahora nosotros seamos más diligentes que aquellos que estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Porque toda transgresión y desobediencia recibió su retribución. ¿Cuánto más nosotros tenemos que ser diligentes? Porque ¿cómo podríamos descuidar una salvación tan grande? Eso nos dice la palabra. Esto es una advertencia, hermanos. Son advertencias para cada uno de nosotros. Estamos leyendo las Escrituras tal cual. Dice por eso el verso 17, volviendo a Deuteronomio 30. Mas si tu corazón se apartare, y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Así lo dice el Señor: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. ¿Cuál es la vida? La vida es la obediencia a la palabra de Dios. ¿Cuál es la muerte? La muerte es la desobediencia a Dios. Escoge pues la vida. Así el Señor Jesús también nos dice: hay un camino ancho, espacioso, que muchos van por él, pero hay también un camino angosto, una puerta estrecha, que no muchos van por él. ¿Por qué es una puerta estrecha? Porque negarte a ti mismo no es algo que cualquier persona podría hacer. Solamente aquellos que le creen al Señor, ¿verdad? Por eso es una puerta estrecha, porque debemos dejar todo afuera. Debemos dejar nuestro orgullo afuera, nuestro ego, nuestro amor a las posesiones. El Señor Jesús decía en Lucas 14:33, si alguno no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Por eso también nos dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Esforzaos, porque muchos tratarán de entrar y no podrán. Entonces aquí tenemos dos caminos. El camino fácil, donde haces tú lo que tú quieres, vas en pos de tus deseos, en pos de tus sueños terrenales, es el camino ancho. El camino angosto es: niégate a ti mismo, renuncia a tu vida en este mundo, no busques amar tu vida en este mundo, pon tu vida por su causa, sufrir aborrecimientos, persecuciones, vituperios por causa de Cristo. Ese es el camino angosto. ¿En cuál camino estamos? Porque uno es la vida, el camino angosto, que es Cristo, es la vida, y el camino espacioso y ancho es la muerte. He puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida. Algunos dicen por ahí: no, es que Dios no puede dar al hombre la facultad de escoger porque Dios es soberano. Han confundido el término soberanía, ¿no?, con
con que Dios no puede darle al hombre la facultad de escoger. Pues Dios en su soberanía le dio la facultad al hombre de escoger. Eso no significa que Dios no sea soberano. Pues Dios quiso que cada uno de nosotros tengamos un corazón, que no seamos robots, sino que podamos tener la decisión, ¿sí?, de escoger la vida o la muerte, así tal como dice la palabra. Porque en el Antiguo Testamento Dios era soberano, siempre ha sido soberano, y ha dado al hombre la facultad de escoger entre la vida y la muerte. Así que, ¿en cuál camino vamos a estar nosotros? Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. ¿Sí? Él es vida eterna, prolongación de tus días hasta la eternidad. Muy bien. Entonces, esas fueron las palabras que Moisés les dio a los israelitas en aquel tiempo. Y vemos que es muy similar, muy semejante a lo que las Escrituras nos dicen a nosotros. Estamos nosotros en pos de la tierra prometida. Por tanto, debemos obedecer a Cristo, debemos obedecer su palabra, caminar conforme a su voluntad. Aunque hay palabras radicales que a muchos les incomoda, pero Cristo es Rey de Reyes y debe ser obedecido. Él es digno de ser obedecido en todo lo que dice. Bien, hermanos, hasta aquí el capítulo 30 del libro de Deuteronomio. Esperando, como siempre, que haya sido de bendición, me despido con un fuerte abrazo, esperando encontrarlo en el próximo capítulo. Bendiciones.